Buenos días con todos, mi nombre es Mauro Silva y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de los países desarrollados y subdesarrollados, presentado por Gómez Zulueta Moisés, Martínez Rodríguez Julia Cristina y Silva Janapa Mauro. Hola a todos, bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar de algo que quizás nunca te has preguntado en voz alta, pero que explica muchísimas cosas del mundo que nos rodea. ¿Por qué algunos países viven bien y otros no? ¿Por qué en ciertos lugares la gente tiene acceso a buenos hospitales, universidades de calidad y trabajos dignos, mientras que en otros países millones de personas no tienen ni siquiera agua limpia en sus casas? La respuesta tiene que ver con el desarrollo económico, y eso es exactamente lo que vamos a explicar en este video. Así que hay que acomodarnos porque es el tema más interesante de lo que parece. Lo primero que tenemos que entender es que el desarrollo económico no es lo mismo que tener mucho dinero o que la economía crezca. Mucha gente confunde estas dos cosas, pero son distintas. Imagínate una fábrica que produce y vende cada vez más. Los números se ven bien, la economía crece, pero si ese dinero lo recibe solo el dueño y los trabajadores siguen ganando lo mínimo, sin ningún seguro de salud, sin pensión, viviendo en condiciones difíciles. ¿Eso es desarrollo? No lo es. El desarrollo económico es un proceso que va mucho más allá del crecimiento del Producto Bruto Interno, que del PBI. Implica cambios profundos en el que vive la gente. Que haya más trabajos bien pagados, que las personas puedan ir al médico cuando lo necesiten, que los niños y jóvenes terminen sus estudios, que las leyes se cumplan y las instituciones funcionen con honestidad. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, conocido como el PNUD, lo explica muy bien. Dice que el desarrollo tiene que entenderse como la expansión de las libertades reales que disfrutan las personas. Eso viene de una idea de que la economía, según Amartya Sen, quien decía que no basta que existan hospitales, sino que la gente pueda acceder a ellos de verdad. No basta con que hayan escuelas, sino que los niños puedan asistir y aprender. Eso es lo que realmente importa. Y hay una diferencia clave que vale la pena marcar. El crecimiento económico se refiere solo al aumento de la producción, sin importar cómo se reparte. El desarrollo económico, en cambio, incluye equidad, sostenibilidad, bienestar para todos. Un país puede crecer mucho y seguir siendo profundamente desigual. Por eso, el crecimiento por sí solo no garantiza el desarrollo. Ahora bien, si el desarrollo es algo tan amplio y complejo, ¿cómo lo medimos? Aquí es donde entran los indicadores. Los economistas y organismos internacionales usan principalmente tres para comparar los países entre sí. Iniciamos por el PBI, el Producto Bruto Interno. El primero es el PBI, es el indicador, la suma de los valores y servicios finales que se producen en una economía en un año. Es como contar todo lo que se fabrica, todo lo que se vende, todos los servicios que se dan en un país durante 12 meses. Es muy útil para saber qué tan grande es una economía y a qué ritmo está creciendo. Pero tiene un problema serio. No te dice nada sobre cómo se reparte dicho dinero. Un país puede tener un PBI enorme y al mismo tiempo tener millones de personas viviendo en pobreza. Por eso el PBI no solo es suficiente. El IDH, el Índice de Desarrollo Humano. Por eso el PNUD creó en 1990 el Índice de Desarrollo Humano, o el IDH. Este indicador es mucho más complejo porque ayuda en tres dimensiones fundamentales. Primero, en la esperanza de vida al nacer, que mide tanto el promedio de vida de la gente de este país. El segundo es el nivel de educación, medido por la tasa de alfabetización y la cantidad de personas que van a la escuela. Y el tercero es el ingreso per cápita, ajustado por el poder adquisitivo, que básicamente pregunta cuánto puede comprar una persona con lo que gana. Cuando se combinan estos tres elementos, tienes una imagen mucho más real del bienestar de un país. Los países con IDH muy altos son, por ejemplo, Noruega, Islandia, Australia y Alemania. Perú, para que tenga una referencia, tiene un IDH de 0.762, lo que ubica en la categoría alto, pero en el puesto 92 de 193 países. Los indicadores de pobreza. El tercer indicador son los índices de pobreza. Estos permiten saber qué porción de la población no logra satisfacer sus necesidades básicas. El Banco Mundial usa como referencia el umbral de $2.15 al día. Quien vive con menos de eso es considerado pobreza extrema. Puede sonar como poco dinero, pero hay aproximadamente 700 millones de personas en esa situación en el mundo hoy. La mayoría está en África subsahariana y en partes de Asia.
Juntos, el PBI y el IDH son los indicadores de pobreza que dan una imagen mucho más completa y honesta del estado del país. En la siguiente parte veremos cómo se dividen los países del mundo y qué problema enfrentan los más vulnerables. Muy buenas con todos, mi nombre es Moisés Gómez y como vimos en el primer punto, el desarrollo económico va más allá que el crecimiento económico y que éste se mide con indicadores como el PBI, el IDH y los niveles de pobreza. Bien, ya sabemos qué es el desarrollo económico y cómo se mide. Ahora vamos a ver algo que va a sorprender a más de uno. Cómo está dividido el mundo y qué tan enorme es la diferencia entre los países que lograron desarrollarse y los que todavía están en camino. Según el Fondo Monetario Internacional, los países desarrollados representan el 57% de todo el PBI mundial. Eso es más de la mitad de la riqueza del planeta. Y sin embargo, esos países albergan solo el 15% de la población global. ¿Ven la desproporción? Una minoría del mundo concentra la mayor parte de los recursos. Eso es lo que se llama una asimetría estructural. ¿Y qué tienen los países desarrollados que los hace tan competitivos? En cuatro características clave. La primera de ellas es innovación dinámica. Países como Estados Unidos, Japón y Alemania destinan entre el 2% y el 3.5% de su PBI a investigación y desarrollo. Eso significa que constantemente están creando tecnología nueva, mejorando sus procesos y generando más valor. Instituciones inclusivas. Tienen sistemas legales independientes, distribución estable del poder político y marcos jurídicos que protegen tanto a los ciudadanos como a las empresas. Como señalan los economistas Acemoglu y Robinson, las instituciones son clave para entender por qué unos países prosperan y otros no. Capital humano elevado. La cobertura educativa es universal, desde la primaria hasta la universidad, seguro de desempleo, pensiones, salud universal. Cuando una persona pierde su trabajo, el Estado la sostiene mientras consigue otro. Exportación tecnológica. Exportan productos de alta complejidad, maquinaria, medicamentos, software, servicios financieros, productos con mucho valor agregado. Los países subdesarrollados, en cambio, representan el panorama opuesto, y el PPT lo describe en términos de brechas estructurales. La primera de ellas es la dependencia de commodities. Dependen de exportar materias primas cuyos precios suben y bajan según la demanda global. Generan poco valor interno y son muy vulnerables a las crisis externas. Alta informalidad laboral. Más del 80% del empleo en los países de bajos ingresos es informal. Eso significa que los trabajadores no tienen contrato, no tienen seguro, no tienen pensión y el Estado recauda menos impuestos, con lo que puede invertir menos en servicios públicos. Debilidad de gobernanza. Instituciones inestables, corrupción frecuente, escasa seguridad jurídica. Eso aleja a los inversionistas y frena el crecimiento. Y finalmente, los déficits de infraestructura. Falta de un acceso a agua potable, energía eléctrica confiable, internet y servicios de salud de calidad. Sin esas bases es muy difícil que la economía despegue. Ahora vamos a los problemas más concretos. Los países subdesarrollados enfrentan una serie de obstáculos que se conectan entre sí y que hacen muy difícil salir adelante. El PPT identifica cuatro aspectos principales. El primero es la baja productividad laboral. Hay poca tecnología y poca capacitación, así que los trabajadores producen menos de lo que podrían. El segundo es la volatilidad macroeconómica. Estas economías son muy sensibles a las crisis externas. Cuando sube el dólar, caen los precios del petróleo o los minerales. Cuando hay una pandemia, el impacto es inmediato y severo. El tercero es la desigualdad económica. El ingreso está muy mal distribuido. Y el cuarto es el acceso limitado al crédito. Millones de pequeños empresarios y familias no pueden acceder a préstamos porque no tienen garantías. Sin crédito no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento. Pasando al siguiente punto, el PPT agrupa tres problemas sociales e institucionales que juntos forman una de las combinaciones más destructivas para cualquier país. La pobreza limita el acceso a educación, salud, vivienda y oportunidades económicas, afectando directamente a la calidad de vida. No es solo no tener dinero, es no poder elegir, no poder planear el futuro, no poder salir del ciclo. La corrupción desvía los recursos públicos que deberían ir al desarrollo y reduce la confianza en las instituciones. En Perú se estima que la corrupción cuesta alrededor del 3% del PBI al año. Ese dinero podría pagar hospitales, colegios y carreteras. Y el lavado de activos introduce dinero de origen ilícito, como el del narcotráfico o la minería ilegal, en la economía formal. Eso afecta la estabilidad financiera del país y favorece que las actividades ilegales sigan creciendo. Según el Gafi,
se lavan entre 800.000 millones y 2 billones de dólares al año a nivel mundial. Buenos días a todos, mi nombre es Julia Martínez y continuaré con esta exposición. Hemos visto qué es el desarrollo, cómo se mide y cuáles son los problemas más graves de los países subdesarrollados. Ahora vamos a entender por qué esos problemas persisten, aunque muchos países lleven décadas intentando resolverlos. La respuesta tiene mucho que ver con la dependencia económica. En el capítulo 5, Dependencia y falta de independencia económica, aquí vamos a organizar la dependencia económica en 3 grandes dimensiones, y las 3 se aplican directamente al caso peruano. La primarización es el nombre técnico para algo muy simple, depender de exportar materias primas, las llamadas commodities, en lugar de productos con un valor agregado. En el Perú, el 60% de las exportaciones corresponden a la minería, que esta las integra el cobre, el oro, el zinc y la plata. ¿Por qué eso es un problema? Porque el precio de esos minerales lo fijan los mercados internacionales, no nosotros. Cuando el precio del cobre sube, el país recauda más y todo parece ir bien, pero cuando baja hay menos dinero para el Estado, se recortan inversiones y la economía se resiente. Dependemos de algo que no controlamos. El economista Raúl Prebisch lo identificó hace décadas con lo que se llama el efecto Prebisch-Singer. A lo largo del tiempo, los precios de las materias primas tienden a bajar con relación con los precios de los productos industriales. Eso significa que los países exportadores de materias primas necesitan vender cada vez más para poder comprar la misma cantidad de bienes industriales. La brecha se va ensanchando con los años. La segunda dimensión es la brecha tecnológica. Los países subdesarrollados no generan tecnología propia, no tienen centros de investigación potentes, no tienen industrias farmacéuticas propias, no desarrollan software a gran escala. Entonces, para producir, tienen que usar tecnología de otros países y pagar por ello. La UNCTAD, que es la Agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo, calcula que los países de ingresos bajos y medios pagan más de 300.000 millones de dólares al año solo en regalías e impuestos por usar tecnología del norte industrializado. Ese dinero sale de esas economías y va a los países ricos que controlan las patentes. Es una transferencia constante de riqueza que no se ve en los titulares, pero que es enorme. La tercera dimensión es la asfixia financiera. Muchos países subdesarrollados necesitan endeudarse con organismos como el Banco Mundial o el FMI para financiar su desarrollo, pero esos préstamos vienen con condiciones, lo que el economista Joseph Stiglitz critica fuertemente. Las llamadas condicionalidades obligan a los países a aplicar ciertas políticas económicas, aunque no siempre sean las más apropiadas para su realidad. Y cuando la deuda se acumula, el servicio de la deuda, que es el pago de capital más los intereses, consume una parte enorme del presupuesto. Eso deja menos dinero para la salud, educación e infraestructura. El FMI reporta que más de 60 países de bajos ingresos están en situación de sobreendeudamiento o en riesgo elevado de llegar a ese punto. Es una trampa difícil de salir. Pero países como Corea del Sur y Singapur lograron salir de este ciclo apostando por la educación, la tecnología propia y la diversificación productiva. No ocurrió de la noche a la mañana, tomó décadas de decisiones sostenidas, pero demuestra que sí es posible cambiar el camino. Para terminar, vamos a hablar del Perú de manera directa, porque todo lo que hemos explicado no es solo teoría, se vive en nuestro país todos los días. Como primer punto tenemos la corrupción en el Perú. Aquí identificamos los principales problemas, que son los casos de corrupción en instituciones públicas, el desvío de recursos del Estado, la pérdida de confianza ciudadana y que existe una menor inversión en el desarrollo económico. En Transparencia Internacional, ubica al Perú en el puesto 99 de 180 países en el índice de percepción de corrupción, con una puntuación de 33 sobre 100. Para tener una referencia, Dinamarca tiene 90 y Chile tiene 66. Esa diferencia no es pequeña, refleja sistemas institucionales completamente distintos. El caso más conocido es el de Odebrecht, la empresa brasileña que admitió haber pagado más de 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos a cambio de contratos de obras públicas. 6 expresidentes fueron investigados o procesados en relación a este caso. Y el costo no solo fue económico, fue una crisis de confianza de la que el país todavía se está recuperando. Siguiendo con la seguridad ciudadana, aquí señalamos 4 efectos principales, que son el incremento de robos y extorsiones,
la expansión del crimen organizado, el aumento del gasto en seguridad y la reducción de inversiones y turismo. El INEGI reportó que el 26.5% de los peruanos mayores de 15 años fue víctima de algún delito en 2022. Las ciudades más afectadas son Lima, Trujillo, Callao y Arequipa. Y esto tiene un costo económico real, porque las empresas destinan entre el 3 y el 5% de sus ingresos anuales a una seguridad privada. Ese dinero no va a crecer, no va a mejorar salarios, en sí se va en protegerse de un problema que el Estado aún no ha logrado resolver. Como último punto tenemos las acciones del Estado. Aquí el Estado ha tomado medidas, se han fortalecido los organismos de control con una mayor transparencia en las contrataciones públicas a través de unos sistemas electrónicos. También se ha reforzado la presencia policial y hay programas de seguridad y control institucional en marcha. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2023 a 2026 plantea una estrategia que incluye al Ministerio del Interior, el Poder Judicial, el Ministerio Público y los gobiernos locales, y experiencias de otros países, como la transformación de Bogotá o Medellín, muestran que la combinación de inversión local, la reforma policial y programas de empleo para jóvenes puede generar resultados reales. No es imposible, pero requiere voluntad política y constancia.